Muchas gracias, Karencita. Vemos ese testimonio de ese joven. Creo que es bueno soñar, ¿no? Y él lo ha materializado. Digo yo que ahora las facilidades para poder hacer este tipo de aventura, para poder aventurarse a este tipo de proyectos como el que tiene este joven, creo que se le facilite. Ojalá que le vaya bien. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos. Todos vamos a llegar a ese momento en que debemos de preocuparnos más. Deberíamos de siempre preocuparnos y tenerlo presente y informarnos, hablando de la salud muscular y longevidad. Hoy está con nosotros el doctor René Burros, ortopedista y traumatología, para hablarnos de este tema. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. ¿Qué tal de fin de semana? Buenos días, muy bien de fin de semana. Gracias a Dios, todo muy bien, descansadito, tranquilo. Sí. Doctor, cuando hablamos antes se pensaba, y lo comentábamos fuera de cámara, cuando hablamos de la importancia de los músculos, hasta hace algunos años se decía, únicamente sirven para el movimiento corporal, para poder tener resistencia muscular, por ejemplo, pero ahora se ha descubierto que los músculos juegan un papel mucho más integral, mucho más completo. Excelente, así es. Te diría que cuando pasamos por la escuela de medicina hace ya varias lunas, lo que nos enseñaron era que el músculo y el aparato locomotor era para eso, para moverse, nada más. Los huesos, los músculos, las articulaciones. Pero en los últimos años, y luego quiero hacer un énfasis en un aprendizaje que hubo a partir de la pandemia del COVID. En los últimos años se han venido encontrando toda una serie de funciones complejas, interesantes del músculo. Por ejemplo, el músculo es nuestra principal reserva proteica. Y cuando decimos eso, eso tiene un gran impacto. Nuestra principal reserva de proteínas permite que nuestro sistema inmunológico trabaje bien, por ejemplo. Que nosotros podamos defendernos delante de las agresiones quirúrgicas o agresiones mecánicas, o reparar nuestras lesiones, nuestras heridas. Con el COVID, por ejemplo, aprendimos que aquellas personas que tenían buena masa muscular tenían más probabilidad de sobrevivencia. La pregunta era ¿por qué? ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico trabajaba mejor y porque tenía más proteínas para defenderse de todo un proceso agresivo, infección, y a veces infecciones múltiples, no solo la del COVID, sino que se sobreagregaban otros problemas. Y todo dependía de esa masa muscular como uno de los factores más importantes de sobrevivencia. Hoy además sabemos, ya esto es aprendizaje de los últimos años, incluso el COVID ayudó un poquito para aprender esto. Los músculos cuando están funcionando producen una serie de sustancias que tienen un efecto endocrinológico. ¿Qué es esto? Que producen sustancias que tienen acción sobre otros órganos del cuerpo. Y a esas sustancias les hemos llamado mioquinas. Y por ejemplo nos ayudan a regular la capacidad de elasticidad de los vasos, nos mejoran la captación de glucosa en la sangre con ejercicio, con actividad muscular. Y entonces cuando tenemos, por ejemplo, un paciente diabético, un paciente hipertenso, regulamos mejor su presión y regulamos mejor su glicemia con acondicionamiento físico. Ahora, cuando hablamos del músculo en términos, por ejemplo, de hidratación, en términos de control de la temperatura corporal, ahí el músculo tiene grandes funciones también, ¿ya? El músculo es como una reserva de agua y de proteínas y de otra cantidad de sustancias que decíamos las mioquinas. Doctor, le comentaba yo, y vea que con esta
plática uno se percata de la importancia del músculo y por qué tenemos que hacer ejercicio y buscar cómo ganar músculo. Y es una pregunta que le voy a hacer, tal vez la deja ahí pendiente su respuesta. Creeríamos que con los años se ha demostrado también, esa es una realidad, que va perdiendo la contextura muscular. Y la masa, el volumen. Ahora, se puede contrarrestar perfectamente eso. Me encanta tu reflexión porque precisamente esta década que estamos cursando, 2020-2030, la Organización Mundial de la Salud la decretó como la década del envejecimiento saludable. Y no sabíamos que venía el COVID. ¿Ves? Eso se determinó como en el 2016, por ahí, que esta década iba a ser. ¿Cómo envejecer de manera saludable? Porque el envejecimiento es un proceso normal de la vida, pues. Es uno de nuestros procesos biológicos normales, de nuestro ciclo vital. Pero no todos envejecemos igual. Y eso no de ahorita, lo vemos en nuestros campesinos, por ejemplo, y lo vemos en otras culturas. Hay personas que envejecen saludablemente y hay otras personas que envejecen, digamos, de manera dramática. ¿Por qué esas diferencias? Las investigaciones recientes nos dicen que esas diferencias no están en la genética, que esas diferencias están en nuestro estilo de vida. De la alimentación. En cómo vivimos, exacto. La nutrición, el acondicionamiento físico permanente, el control de tóxicos, tabaco, alcohol, algunos medicamentos, tienen efectos negativos. El desvelo, necesitamos un cierto número de horas de sueño. A eso la OMS le ha llamado hábitos de vida saludable. Al parecer, la explicación de cómo llegamos a envejecer está ahí, en los hábitos de vida saludable y no en la genética. A eso le han llamado epigenética, es decir, por encima de la genética. ¿Ya? Entonces, sí podemos envejecer con dignidad, con fuerza, pero tenemos que cultivar el músculo. Y entonces hay que hacer ejercicio continuamente y no es cualquier ejercicio. Yo antes decía, y me equivocaba, voy a reconocer que me equivocaba, yo antes decía, ¿cuál es el mejor ejercicio al paciente? El que te guste, pero hace algo. Y es un error. Ahora sabemos que no es así. Hay que hacer ejercicios de fuerza, hay que hacer ejercicios de tensión, hay que hacer ejercicios de elasticidad, de carga. Y por ejemplo, bueno, pues andate a un gimnasio, pero tal vez algún amigo que nos está viendo en la televisión diría, ay doctor, no diga disparate, mi presupuesto no me da para el gimnasio. No hay problema, con su propio cuerpo. Puede hacer sentadillas y ejercita todo el tren inferior. Puede hacer lagartijas. Ah, que me sale muy pesado y no puedo. Hágala frente a la pared primero. Después en un murito. Y va a ver que en 2 meses llega a hacerlas en el suelo. Pero hay que hacer acondicionamiento físico de fuerza. A propósito de eso, doctor, yo me acuerdo que antes lo que le recomendaban a la gente andar a correr. Sí. Pero que ahora, yo no sé hace de cuántos años para acá, pues se recomienda no solamente es correr, es también es ganar músculo, es hacer ejercicios de fuerza. De como fuerza. usted lo indicaba. Imagínense ustedes que yo le diga ahorita a una amiga televidente o a un amigo televidente que tenga 55, 60 años, quiero que salga a trotar. Y me va a quedar viendo y me dice, doctor, pero a mí me duelen las rodillas, me duele la cadera. La señora puede decirme, fíjese que me diagnosticaron osteopenia. Entonces no lo puedo mandar a correr porque voy a agravar sus problemas. ¿Ya? Entonces, ejercicios de fuerza sí podemos hacer y son los que se están mandando internacionalmente, fortalecer el músculo. Le pusimos un título a una comunicación que sacamos en Facebook y dijimos, tu salud muscular es tu mejor seguro de vida. Imagínense que ahorita
diferentes grupos de consenso en el mundo determinaron que hay 5 indicadores de longevidad. Y a los amigos del público, traten de medir estos 5 elementos en ustedes. A ver cómo está. A ver cómo estamos. 1, capacidad de presión manual. La capacidad de presión y fuerza que tenemos en la mano. 2, el mantenimiento de nuestra masa muscular. Hay muchas personas que dicen, me miro más flaquito, me siento con menos fuerza. Ya llevamos 2 elementos ahí. 3, la velocidad de la marcha. Si vamos perdiendo velocidad de la marcha, probablemente vamos perdiendo también equilibrio. Y la pérdida del desplazamiento es grave. Es un gran indicador. El otro indicador es si puedo sentarme y levantarme espontáneamente. Me está hablando de la fuerza de nuestro tren inferior, de las piernas y pelvis. Ajá. Si no tengo buena fuerza, ¿cómo voy a defenderme de una caída si no me puedo agarrar bien con la mano? ¿Ya? Y el quinto, que es bien interesante, que no tiene que ver con el músculo, son las relaciones sociales. El mantenimiento de una aspiración de vida y las relaciones sociales. Qué interesante. Entonces, aunque no podamos pagar un gimnasio, hagamos ejercicio con nuestro propio peso en el cuerpo. En YouTube podemos encontrar diferentes programitas que nos enseñan cómo hacer ejercicio con nuestro propio cuerpo. Doctor, este tema creo que deberíamos de retomarlo. Hay muchos temas, muchos aspectos del tema que los podemos reconsiderar y sobre el que deberíamos de conversar. Yo le agradezco mucho su información. ¿Cómo lo ubicamos, porfa? Sí. A mí me encuentran en la Policlínica Nicaragüense, aquí nomasito en Bolonia. Si alguien no conoce la dirección, puede poner ahí en las aplicaciones de Google, ¿verdad? Policlínica Nicaragüense, y lo lleva con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y traernos esa información valiosa. Hay que empezar a hacer ejercicio. Yo diría que nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde. Siempre podemos empezar a hacer ejercicio y empezar de a poquito. Cuando uno no hace ejercicio, todo se atrofia. No, y mire, el músculo a cualquier edad responde. De acuerdo. A cualquier edad. Gracias. Vamos a hacer una pausa y ya venimos.